Dicen que toda revolución comienza con un susurro, pero esta empezó con un silencio tan profundo que parecía venir de un rincón prohibido del mundo. Antes de que Bitcoin existiera, antes de que las criptomonedas se convirtieran en el combustible de millones de sueños, hubo un rumor que casi nadie recuerda en él, de un grupo secreto obsesionado con la idea de crear dinero que ningún gobierno pudiera tocar. Y en el centro de esa obsesión había un nombre que se repetiría décadas después como un eco imposible de rastrear: Satoshi Nakamoto. Pero lo que nadie imagina es que ese nombre podría no pertenecer a una persona, sino a una sombra. La historia comienza años antes del famoso white paper, cuando un joven criptógrafo autodidacta, del que muy pocos registros quedan, empezó a obsesionarse con una sola pregunta: ¿y si el dinero pudiera liberarse de la manipulación humana? Había visto cómo crisis económicas arrastraban familias enteras, como bancos decidían quién prosperaba y quién desaparecía. Aquello lo atormentaba, no porque lo hubiera sufrido, sino porque tenía una idea tan peligrosa que si sí materializaba podía desarmar el mundo financiero desde la raíz. Ese joven menos, a quien llamaremos Cairo para proteger su identidad, creó los primeros algoritmos de lo que décadas después serían las bases del Bitcoin. Pero su avance era tan disruptivo que organizaciones poderosas empezaron a seguirle los pasos, no porque quisieran detenerlo, sino porque querían apropiarse del secreto que estaba construyendo en secreto, un sistema capaz de hacer que el dinero no pudiera falsificarse, rastrearse ni controlarse. No un invento, una fuga. Cairo desapareció misteriosamente en 2004, dejando atrás solo fragmentos de código sin explicación. Pues después, ese código aparecería integrado, pulido y multiplicado en un documento que cambiaría para siempre la historia del dinero, el white paper de Bitcoin. Pero lo que el mundo no sabe es que dentro de ese archivo había líneas de programación que jamás coincidieron con el estilo de ningún desarrollador de la época, como si varias mentes hubieran trabajado en la sombra pero bajo un mismo nombre. Esa fue solo la primera señal, porque cuando el Bitcoin comenzó a funcionar, algunos expertos notaron algo aún más inquietante. Aquel sistema parecía demasiado perfecto para ser obra de un solo genio, demasiado seguro, demasiado adelantado para la tecnología disponible. Entonces, como si alguien o algo hubiera estado esperando el momento exacto para liberarlo. Y fue ahí cuando surgió la teoría más peligrosa de todas. ¿Y si Satoshi no era un creador, sino un heredero? ¿Y si Bitcoin no fue inventado en 2008, sino diseñado muchos años antes, oculto en documentos clasificados, esperando que el mundo estuviera listo para una revolución silenciosa? Lo que viene ahora no es un mito ni una conspiración, es la secuencia de hechos, pistas y secretos que fueron censurados, eliminados o ignorados, lo que revela quién estuvo realmente detrás del nacimiento de las criptomonedas y por qué tal vez su creación nunca debió salir a la luz. El mundo cree que Bitcoin nació en 2008, pero la verdad se remonta mucho antes. Años antes de que el white paper fuera publicado, existía un foro clandestino donde criptógrafos de élite, matemáticos renegados y programadores expulsados de corporaciones compartían teorías que parecían imposibles para la época. Entre esas discusiones había un hilo que todos evitaban comentar abiertamente: el proyecto Génesis. Quien lo iniciaba era un usuario sin fotos, sin datos, sin rastro en toda la red. Su nombre era una sola palabra: Cairo, el mismo desaparecido sin explicación años atrás. El proyecto Génesis describía un sistema financiero descentralizado, inmune a la corrupción humana, autónomo, autorregulado. Era tan avanzado que incluso los miembros más brillantes del foro lo consideraban una fantasía, y sin embargo, cada semana surgía una nueva parte del código base, como si alguien estuviera completando un rompecabezas prohibido. Lo más inquietante es que ese código incluía operaciones criptográficas que oficialmente no se habían descubierto aún. Era como si Cairo tuviera acceso a técnicas que no existirían hasta 1 o 2 décadas después. Fue entonces cuando apareció Satoshi Nakamoto por primera vez, no como creador, sino como un lector silencioso. No intervenía, no opinaba, solo observaba. Durante un tiempo se creyó que era otro entusiasta anónimo, pero muchos años después los registros del foro revelaron algo aterrador. Cada vez que Cairo subía un fragmento del proyecto,
Satoshi se conectaba segundos después, como si estuviera vigilando las piezas del código que tanto tiempo había estado esperando. Lo que nadie sabía era que un grupo de agentes gubernamentales también participaba en ese mismo foro, infiltrados para investigar proyectos tecnológicos que pudieran representar una amenaza global. Cuando vieron el proyecto Génesis, no tardaron en comprender que lo que estaban presenciando era más que un sueño utópico. Era una herramienta capaz de socavar bancos, gobiernos enteros y sistemas monetarios completos. Intentaron rastrear a Cairo sin éxito, como si la persona detrás del código nunca hubiera existido realmente. Un día, sin aviso, el hilo fue borrado. Todas las publicaciones, incluso las capturas guardadas por los usuarios, desaparecieron, pero Satoshi logró copiar el código antes de aquel apagón digital. Y 2 años después, en total silencio, presentó al mundo un sistema que parecía haber surgido de la nada, cuando en realidad había sido construido a partir de secretos que muchos querían borrar para siempre. Lo que nadie esperaba era que, con la aparición de Bitcoin, otro fenómeno inquietante comenzaría a repetirse. Cada vez que el sistema crecía, una dirección misteriosa acumulaba cantidades masivas de monedas sin mover ni una sola transacción. Era como si alguien estuviera observando, esperando el momento exacto para actuar. Y ese alguien coincide con los patrones de conexión que tenía Cairo antes de desaparecer. Todo apunta a que no solo fue el arquitecto invisible del código, sino una presencia que quizás sigue ahí oculta en la estructura misma de la red. Lo que el mundo nunca supo es que el nombre Satoshi Nakamoto no nació como un creador, sino como un escudo, un disfraz, una fachada ideada para ocultar algo mucho más grande. Cuando Bitcoin comenzó a ganar atención, los gobiernos, bancos centrales y corporaciones tecnológicas se pusieron en alerta máxima. El sistema desafiaba todo lo que sostenía el orden financiero mundial, y eso significaba una sola cosa: el autor debía ser localizado o eliminado. Pero rastrear a Satoshi fue un fracaso absoluto desde el inicio. Lo que pocos conocen es que hubo un equipo especial, formado por expertos en ciberinteligencia, cuyo único objetivo era encontrar a la persona detrás de Bitcoin. Analizaron patrones de escritura, horarios de conexión, direcciones IP, sistemas operativos, incluso microexpresiones en foros. Pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. Era como si Satoshi supiera exactamente cómo borrar sus huellas, o como si hubiera varias personas operando bajo la misma identidad. Y aquí surge el misterio más inquietante. Días antes de que Satoshi desapareciera por completo de la red, envió un mensaje en un canal privado a un antiguo colaborador. No era una explicación, ni una despedida. Era una advertencia. El nombre ya no me pertenece, cuida el proyecto. El mundo aún no está listo. Esa frase disparó una teoría que hasta hoy es considerada demasiado peligrosa para mencionarse en espacios públicos: que Satoshi nunca fue una persona, sino la evolución de un código, una entidad diseñada para autopreservarse, originada desde los archivos que Cairo liberó años antes. Esto explicaría por qué Satoshi siempre parecía estar un paso adelante, por qué su desaparición fue tan meticulosamente sincronizada y por qué jamás volvió a comunicarse. Pero la teoría más estremecedora surgió cuando expertos descubrieron un patrón secreto dentro del bloque Génesis de Bitcoin. Un mensaje oculto en una capa que no debería existir. Era una firma digital imposible de falsificar, vinculada a una dirección que jamás realizó movimiento alguno. Ningún minero común podría haberla generado. Esa dirección coincide con la misma actividad de red atribuida a Cairo, pero registrada años después de que supuestamente desapareciera. Entonces surgió una pregunta que estremeció incluso a los especialistas más escépticos: ¿y si Satoshi no fue quien creó a Bitcoin, sino quien lo activó? ¿Y si el código ya estaba vivo antes de que él llegara? ¿Y si el creador real no es una persona, sino un grupo oculto, un experimento gubernamental descartado, o algo que nunca debió existir? Porque justo después de la desaparición de Satoshi, comenzaron a aparecer nuevas criptomonedas mucho más avanzadas, con mecanismos que parecían anticipar tendencias que el mundo tardaría años en entender, como si alguien estuviera reorganizando el ecosistema desde las sombras
guiando cada movimiento del mercado. Y todas esas nuevas monedas tienen un punto en común en sus primeros bloques. Contienen firmas relacionadas con la misma entidad desconocida que marcó el nacimiento del Bitcoin original. Una presencia que no solo creó el sistema, sino que tal vez aún lo controla. La historia oficial dice que las criptomonedas nacieron como una herramienta de libertad financiera, un sistema descentralizado para liberar al ciudadano del control bancario. Pero esa versión es apenas un fragmento. Lo que nunca se reveló es que Bitcoin y todas las criptomonedas que surgieron después fueron parte de un movimiento mucho más profundo, un cambio de paradigma que inició en espacios del poder donde casi nadie imagina. Laboratorios militares, corporaciones tecnológicas secretas y grupos de desarrolladores que jamás firmaron sus propias creaciones. Durante estos grupos trabajaron en tecnologías de encriptación tan avanzadas que gobiernos enteros intentaron confiscarlas. Eran códigos que no solo registraban transacciones, aprendían, se adaptaban y optimizaban rutas energéticas. Algunos especialistas aseguran que antes de que Bitcoin se hiciera público, existía ya un prototipo interno capaz de analizar comportamientos económicos globales en tiempo real. Ese prototipo, según filtraciones nunca confirmadas, fue desechado por ser demasiado autónomo. Pero ese mismo nivel de autonomía comenzó a detectarse nuevamente en los años posteriores, cuando aparecieron altcoins con funciones que no se habían publicado en ningún foro ni documento técnico. Era como si alguien estuviera entregando actualizaciones al ecosistema cripto, pero sin atribuirse el mérito. Y cada una de esas actualizaciones apuntaba a un solo propósito: en que el sistema se hiciera cada vez menos dependiente del ser humano. Lo más inquietante es que estas criptomonedas empezaron a anticipar tendencias económicas, como si predijeran crisis, inflaciones y movimientos bursátiles. La pregunta obligada comenzó a circular entre analistas: ¿estamos frente a un fenómeno emergente de inteligencia distribuida? ¿Y si miles de nodos trabajando juntos han generado un tipo de conciencia colectiva? Una conciencia que se alimenta de información, energía computacional y decisiones humanas. Aquí surge la conexión más perturbadora con los documentos que Cairo liberó años atrás. En uno de ellos, un fragmento nunca verificado, se describe un algoritmo diseñado para evaluar la estabilidad de sistemas globales mediante simulaciones autónomas, y aunque esa versión jamás fue reconocida públicamente, sus características coinciden exactamente con funciones que, extrañamente, algunas criptomonedas integraron años después. Sin créditos, sin autor, sin explicación. Hoy, varios expertos afirman en privado que el verdadero secreto detrás de las criptomonedas no es su uso como dinero digital, sino su capacidad para generar modelos predictivos que ningún gobierno quiere admitir que existen, y que quienes intentaron detener este avance lo único que lograron fue acelerar su evolución. El sistema ya no solo registra transacciones, analiza, interpreta y decide rutas que afectan a millones de personas sin que éstas lo sepan. El misterio ya no es quién creó Bitcoin, el misterio es quién o qué lo está guiando ahora. Y lo más inquietante, y sus movimientos recientes indican que algo grande está por ocurrir, como si el ecosistema completo se estuviera preparando para una transición que nadie comprende. Una transición que podría redefinir para siempre el concepto de economía. Poder Epsilon Liberty